Muy bien, estábamos viendo la última semana esta técnica de resolución de ecuaciones diferenciales llamada transformada de Laplace. Entonces la idea era que uno tenía una ecuación diferencial, vamos a compartir aquí la pantalla, existe una ecuación diferencial que se transforma mediante esta aplicación transformada de Laplace en una ecuación algebraica. Luego se resuelve esa ecuación algebraica por los métodos algebraicos, bueno, que son sencillos. Principalmente lo más complejo que usa es tomar las fracciones que usualmente se producen en esta transformación y expandirla para después de cada parte, de cada sumando de la fracción, mediante el procedimiento de fracciones parciales, encontrar entonces la transformada inversa. Y ahí se llega a la solución de la ecuación. La transformada de Laplace está definida mediante ese operador, la transformada de una función que aquí le estamos llamando dependiendo de t, es la que regularmente uno coloca dependiendo de x como f de x, que la hacemos depender de t. Entonces recuerden que está muy asociado a la física y la variable independiente la mayoría de las veces es el tiempo. Eso produce una nueva función f de s, f mayúscula porque está asociada a la función f de t, y está definida como la integral entre 0 e infinito de la función que nos da para calcular la transformada de Laplace, pero multiplicada por esa exponencial. Y así la idea es que más o menos controla que esta integral después tenga sentido, porque es una integral impropia, con límites 0 e infinito, entonces esta exponencial negativa se podría haber colocado aquí abajo, en el denominador, y con la exponencial es una función que crece, así como dice el dicho, crece exponencialmente. Entonces controla la función para que esta integral finalmente tenga algún valor. Esta transformada de Laplace tiene aplicación a funciones continuas, pueden ser continuas a trozos y que sean exponencialmente acotados, o sea que no se vayan así al infinito tan rápidamente. Por lo menos que estén siempre cercanas a la exponencial. La transformada de Laplace es un operador lineal, además, o sea, la transformada de la suma de las transformadas, y también es invertible. De tal manera que si uno calcula la transformada de una función f de t y le da como resultado la función f mayúscula de s, después uno invierte y a partir de la función f mayúscula de s recupera la función f de t mediante la aplicación de la transformada inversa. Hicimos algunos ejemplos de cómo encontrar la transformada de Laplace de la función, para algunos casos. La función 1, que puede también servir para cualquier constante, la función t cuadrado y la función exponencial. Esas integrales se pueden encontrar también en las aplicaciones del cálculo que ustedes encuentran en variados programas de computación. Entonces, aquí tenemos una lista de algunas funciones cuya transformada está puesta al frente de ella, al lado derecho. La transformada de 1 partido por s. La de t, 1 partido por s cuadrado. La t elevado a n factorial partido por s elevado a n menos 1. Y así sucesivamente la más recurrente. Exponencial. Con esta podemos calcular la de cualquier polinomio, haciendo uso de la propiedad de que la suma es la transformada de la transformada de la suma. Seno y coseno, que también son muy conocidas. Seno hiperbólico y coseno hiperbólico son expresiones que tienen que ver con una combinación de exponencial que son muy interesantes. Y bueno, aquí hay un producto, también aparece mucho, ¿no? Exponencial con el seno, el exponencial con el coseno. Ahí están las fórmulas, se pueden usar cada vez que uno las necesite. También existen otras formulaciones para ciertas propiedades que son bastante usadas
a la hora de aplicar la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales. Cuando se tenga la transformada de una función y está multiplicada por t, entonces es lo mismo que tener la transformada de f, que supone que uno ya la conoce, la deriva y le coloca un signo menos, y ahí está el resultado de la transformada de t veces f de t. Y cuando tengamos t elevado a n, sobre todo esto para polinomios, siempre que aparecen estas formulaciones con et elevado a n, x elevado a n, entonces uno de inmediato la asocia con la aplicación sobre polinomios. La transformada de t elevado a n es, entonces, si yo conozco la transformada de f de t, entonces la derivo n veces, porque estoy multiplicando por t elevado a n, la calculo en s, la evalúo en s, pero tengo que premultiplicarlo por menos 1 elevado a n, y eso es como una especie de contador del signo, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos. Que empieza con menos porque la primera derivada es con negativo, como se ve acá en el primer recuadro. Entonces, la primera es negativa, la segunda es positiva, la tercera es negativa, la cuarta es positiva, etc. Entonces eso permite, por ejemplo, encontrar las transformadas de funciones como esta, de t seno de t, se aplica esta propiedad de los recuadros, y allí tenemos la solución. La de t coseno t también igual. Otra que es importante es una propiedad que corresponde a teorema de traslación, se dice, ¿no? Si yo conozco la transformada de una función, entonces cuando tenga la transformada de esa función multiplicada por una exponencial, yo conozco la transformada de f de t, ¿no? Es f mayúscula. Entonces la transformada del exponencial por la función es esa f mayúscula que yo conozco, pero que está corrida, está trasladada en el eje x. Cuando uno cambia aquí la variable por la variable menos algo, bueno, lo corre hacia la derecha, el gráfico. Entonces, con esta propiedad de traslación, uno encuentra estas otras fórmulas. Uno se hace una lista de fórmulas. También puede ser que, si uno olvida una, ¿no? Va a alguna plataforma y el mismo Symbolab, como vimos el otro día, también tiene la capacidad de calcular transformadas de Laplace. O sea, ahí uno las busca. Todo esto tenía mucho más sentido, por supuesto, cuando esos programas no existían, entonces había que hacerlo a mano, y en ese caso uno recurría a todos estos formularios y todas estas maneras de encontrar transformadas de Laplace, que eran muy útiles y hacían las cosas mucho más sencillas. Ahora ya directamente a la aplicación de las ecuaciones diferenciales mediante el uso de la transformada de Laplace. Entonces hay que saber la transformada de Laplace de las derivadas, porque las derivadas son las que aparecen en la ecuación diferencial, la derivada de las funciones. Y la transformada de y' de t es s veces L de i menos i de 0. Y la transformada de la segunda derivada es s cuadrado L de i menos s i de 0 menos i' en 0. Siempre, la transformada de Laplace, yo le decía que es un operador que hay que aplicarlo a las ecuaciones diferenciales, pero siempre que uno conozca las condiciones de borde. O sea, siempre que conozca las condiciones iniciales. Aquí de 0 significa, bueno, cuánto vale i en un punto inicial y cuánto vale su derivada en un punto inicial. Esto está muy presente, ¿no? en los problemas, nuevamente, de física, porque i de 0 es como la posición inicial y i' de 0 es como la velocidad inicial, que ya lo habíamos practicado en los problemas de resorte, por ejemplo. Bueno, si uno tiene una ecuación diferencial de orden mayor, donde aparece i elevado, bueno, hay que decirlo, derivado n veces, i elevado a n en el sentido de derivar n veces. Entonces la fórmula se extiende, pero siempre tiene una sola presencia de la transformada de i.
aquí está multiplicada por s elevado a n, y así va decreciendo el s elevado a n, s elevado a n menos 1, hasta s elevado a 1, y aquí ya desaparece con s elevado a 0. Mientras que estos van aumentando, y en 0, y prima en 0, y segunda en 0, y n menos 2 en 0, y n menos 1 en 0. Ya. Entonces, siendo y 0, y prima 0, etc., las condiciones iniciales de la ecuación de orden n. Entonces aquí yo he puesto la metodología para resolver ecuaciones diferenciales mediante transformada de Laplace. Lo primero que hay que hacer es tomar la transformada de Laplace a ambos lados de la ecuación, obteniendo una ecuación algebraica, resolver esta ecuación algebraica para L de I, y tomar la transformada inversa para obtener I, que es la solución de la ecuación original previo a aplicarle la transformada de Laplace. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra para que veamos cómo ustedes tienen que usar esta metodología cuando tengan que... Allí se ve, me parece, enfocado. Cuando tengan que resolver una ecuación diferencial. Ya. Entonces, tomamos una ecuación diferencial. No es una que esté ahí en el apunte. En el apunte tengo otro ejemplo para variar la ejemplificación. Voy a tomar esta otra. Resolver, dice, y segunda menos 4i prima más 4i igual t cuadrado e elevado a 2t. Y las condiciones iniciales son i de 0, 0, y prima de 0 igual 0. Entonces, tomamos la ecuación, ahora vamos a anotar de nuevo, y segunda menos 4i prima más 4i igual t cuadrado e elevado a 2t, y le aplicamos esta transformada de Laplace. Ya. Entonces vamos a tener la transformada de Laplace del primer miembro, es la transformada sobre tres sumandos, la transformada por ser lineal, separa la transformada en cada uno de estos sumandos. De tal forma que obtenemos L de I segunda menos 4L de I prima más 4L transformada de I igual transformada de t cuadrado elevado a 2t. Ya. Entonces, ahora recurrimos al formulario que tenemos y ahí vemos que la transformada de la segunda derivada es s cuadrado transformada de i menos s, el valor de i en 0, menos el valor de i' en 0. Esa es la fórmula entonces para esta parte. Hasta allí. A continuación viene menos 4 veces este factor que está acá. Y la transformada de i' es s veces transformada de i menos i0. Y al final, bueno, esta queda igual 4 veces la transformada de i. Y esta transformada, entonces, aquí voy a, ya que la primera la destaqué, también voy a destacar esa que es la segunda. Y a la otra se entiende cuál es la posición que tiene en cada caso de la resolución. Y esta otra, bueno, es una transformada directa, digamos, que hay que buscarla en las tablas. Y esa es igual a 3 factorial
partido por S menos 2 elevado a 3 más 1. ¿Ya? Es la transformada de t cuadrado, ¿no? La transformada de t cuadrado es 3 factorial partido por 3 más 1. Pero como está multiplicada por este factor exponencial, se corre mediante el teorema de la traslación. Entonces aparece S menos 2. Si este fuera un signo menos acá, tendríamos que colocar S más 2 a propósito. Muy bien. Entonces, reemplacemos lo que tenemos que reemplazar. Este I de 0 es 0. Y prima de 0 es 0. Y de 0 es 0. Y lo que resta, entonces, después de esos reemplazos, o lo que queda, es un L de I, que es factor de S cuadrado en el primer sumando. Después aquí menos 4S. Y luego más 4. Igual al segundo miembro, 3 factorial, partido por S menos 2, elevado a 4. Ya, notemos que acá podemos factorizar, es el desarrollo de la potencia S más 2, disculpe, S menos 2 al cuadrado. S menos 2, ¿no es cierto? Cuadrado al primer término, S cuadrado, doble producto menos 4S, cuadrado al segundo término, 4. Ahí tenemos. Y acá 3 factorial, S menos 2 elevado a la cuarta. De tal manera que de acá, al despejar L de I, la transformada de la incógnita, resulta ser 3 factorial partido por S menos 2 elevado a 6. Porque se agregan, ¿cierto? Esto pasa a ser denominador en el segundo miembro. Bueno, y una producto de potencia igual base, se conserva la base, suma exponente 4 más 2 es 6. Ahí tenemos. Bueno, y ahora lo miramos al revés. Sacamos, para esta expresión, sacamos la transformada inversa. Entonces, ¿cómo se encuentra la transformada inversa? La transformada inversa es de la directa, es recuperar la función, es I de t, es I. Acá tenemos la transformada inversa, entonces, que esto necesita un poco más de explicación. 3 factorial, S menos 2 elevado a 6. Ya. Bueno, uno ve que se parece mucho a esta expresión de acá, ¿no? Que provenía de esta. Salvo que aquí necesitamos tener 6 factorial. Aquí tenemos una parte ya del 6 factorial. El 3 factorial es una parte del 6 factorial. Pero le falta el 4 y el 5. Pues se lo agregamos. No hay problema en eso. Entonces, I de t sería aquí le falta el 4, 5, o sea, le falta un 20, pero 5. Y allí, entonces, exactamente vamos a tener 6 factorial sobre S menos 2 factorial. Disculpe, S menos 2 elevado a 6. S menos 2 elevado a 6. Ahí está. Bueno, y esto ya tiene una similitud con esa expresión así. De esta, o sea, si uno lo ve en las tablas también lo identifica. Acá lo que tenemos es solamente un cambio del exponente. Entonces, esto
del S menos 2. Así que uno aquí tengo un t cuadrado, ¿cierto? Pero este es va uno menos. O sea, eso tiene que ser t elevado a 5. 6 menos 1 es 5. Este sería finalmente un veinteavo. A ver si se alcanza a ver allí. Un veinteavo. Entonces t elevado a 5. Y la exponencial es de 2. Ya. Bueno, esto se mira al revés. Con t cuadrado aparecía 3 factorial y 3 más 1. Entonces, al devolverse, para devolverse una cierta potencia hay que tener, claro, la expresión aquí esto es 6 más 1 y aquí está el 6 factorial. Disculpe, 5 más 1. 5 más 1 es el 6. Entonces, el t va a tener que estar elevado a 5. Eso es solamente mirar la fórmula en sentido inverso de las que tenemos allí, que habíamos explicado recién. Ahora, si ustedes miran este caso, bueno, se puede desarrollar con los métodos que ya conocíamos anteriormente, ¿no? Pero es un poco más complicado, o quizás más, para este caso por lo menos, es un poco más largo, mientras aquí es todo muy corto y se hace fácilmente el camino para encontrar el resultado. A ver, vamos nuevamente a compartir la pantalla. Ahora entiendo que como esto lo estamos simplemente grabando, cuando mostré la pizarra, aún estaba en la pantalla el apunte, ¿no? Pero bueno, un minuto, lo explico nuevamente. El caso que tenemos, aplicar transformada de Laplace para resolver la ecuación. Aplicamos L transformada de Laplace a la ecuación. Queda la transformada de cada uno de los términos. En los formularios se ven la transformada de I segunda, de I prima y de I. Y también la transformada de esa función, que está puesta acá. Reemplazamos entonces lo que es la transformación de I segunda, de I prima y de I. Allí aparecen estos términos, I0 y prima 0, que nos tienen que dar, ¿no? Nos tienen que darlo al comienzo para poder hacer los reemplazos. Luego, bueno, estos son 0, desaparecen todos, y aquí simplemente lo que queda es la posibilidad de poder factorizar por LDI, y esto, que es un polinomio en S, también se factoriza como S menos 2 elevado a 2, que precisamente es el mismo denominador que tenemos acá, que proviene de haber encontrado la transformada de esa función. Se pasa dividiendo, que tenemos acá, entonces. Y para recuperar la función I, aplicamos ahora transformada inversa. Transformada inversa, entonces recupera la I, y queda la transformada inversa de esa expresión. Y uno mira, de alguna forma, esto al revés, ¿no? Esto al revés. Se hace una fórmula que diría la transformada de t elevado a n elevado a t, para quitarle el carácter de esos números que están ahí. Entonces sería igual a acá n factorial S. Voy a verla de la misma manera como la dejé en el apunte, para que no tengamos, pues, por lo menos con qué letra la anoté, ¿no? Porque lo pueda. Bueno, en el apunte lo puse al revés, la exponencia primero, y el t también lo puse como elevado a n, dice n factorial,
S menos A elevado a N más 1. Ahí está igual. Bien, esa es la forma. Entonces, ahora al mirar al revés, aquí uno dice, yo puedo devolverme con la fórmula siempre que acá tenga el factorial de n y acá tenga n más 1. Bueno, en este caso ese exponente es 5 más 1, es el 6 que apareció acá, es 5 más 1. Entonces necesito aquí necesito acá, aquí, el factorial de 5, porque es 1 menos, ¿no? Necesito el factorial de 5. 5 factorial. Tengo 3 factoriales, o sea, me sobra el 4 y el 5. O me falta el 4 y el 5. ¿Ya? 4 por 5 es 20. Entonces, si yo agrego un 20avo aquí, aquí estoy agregando en el numerador el 4 por el 5. 4 por 5 por 3 por 2, da el 5 factorial. Y ahí sí que estamos listos para volver acá y aplicar la fórmula. 6 más 1, n vale 5. Entonces queda t elevado a 5. Ahí lo tenemos. Y este corrimiento de la variable independiente, entonces, produce el exponencial, produce el factor a lo cual está elevado a e. Es s menos 2, entonces serían 2t. Ese es el ejercicio. Decía, uno puede hacerlo mediante otros métodos, pero se varía un poco. Ahora, como en todas estas cosas, los métodos no siempre son lo que hay que usar a cambio de otra cosa, ¿no? A veces la otra cosa resulta ser más sencilla. Ya. Compartamos pantalla nuevamente. Y tenemos acá un tema que es de alto uso y que es la función escalón. La función escalón es una función muy sencilla, ¿no? Que es una función que parte en 0 hasta el infinito. O sea, esta función parte acá en el origen. Y se pega un salto en C. Ahora, lamentablemente este gráfico no, yo lo importé, digamos. Seguramente después lo voy a incluir un gráfico hecho, comillas, a mano, para que sea más adecuado a la notación que aquí tengo de la función. Es una función escalón. Ya lo voy a explicar en la pizarra mejor. ¿Cómo esto se define? Déjame compartir y miramos acá. La función escalón. Escalón porque es un peldaño. Eso es lo que uno entiende regularmente por un peldaño. Entonces, es una función que tiene una notación propia. Una U así, caligráfica, U sub C, que va desde 0 a infinito. Y bueno, las imágenes son dos nomás, puede ser 0, puede ser 1. Donde U sub C de t es igual a 0.
si t es menor que c, y 1 si t es mayor o igual que c. Ahora, se lo muestro. Ahora que ya anotamos. Función escalón, u. Entonces, gráficamente, la función escalón es muy sencilla de entender. Tenemos el sistema coordenado. Aquí la variable independiente es t. Recuerden que ya habíamos hecho esa acotación, ¿no es cierto? Que ecuaciones diferenciales a veces se adopta como variable independiente de la t, haciendo alusión al tiempo como variable del movimiento en física. Entonces, lo que hace esta función es pegar un salto en C. Si aquí está ubicado C, entonces salta al 1. Así. Y acá, entre 0 y C, se queda en 0. Así la queremos resaltar. Digamos, es así. Así. Y acá, allí. Y sigue hasta el infinito. Se fija que da la idea de ser un escalón. Aquí, salta aquí. Sí, bueno. Porque es interesante la función, porque muchos fenómenos, ¿no es cierto?, cambian bruscamente, fenómenos naturales, fenómenos físicos. Basta pensar en el uso de los switch en la electricidad, ¿no? Cuando uno mueve una palanca, da corriente, apaga la corriente. No tiene corriente y casi instantáneamente salta y aparece la corriente. Es un fenómeno que se puede entonces modelar, como se dice en matemática, mediante esta función escalón. Ya. Ahora, esto tiene una variedad de aplicaciones y compartimos nuevamente para explicarle en el apunte lo que viene. Ahí ese está importado, creo que voy a cambiar a ver si lo hago así, como en la pizarra en colores, se entiende mucho más. Ejemplo. Entonces, aquí noten ustedes que hay una función que está como al revés, es como ir a la altura 1, y uno se cae después. Va al nivel 1 y se cae. Entonces, esta función tiene que quedar expresada en términos de escalón, porque es lo que andamos buscando, ¿no? Las funciones que tienen estos saltos, expresarla en forma de escalón. Entonces aquí tiene que ser 1 menos el escalón en C. ¿Por qué esto? Porque si estamos con t entre 0 y 1, bueno, entre 0 y 1, entre 0 y C, entre 0 y C, esto da 0. 1 menos 0 da 1. 1, perfecto. Y si es mayor que C, el escalón da 1. 1 menos 1, 0. Ahí lo tenemos también. Entonces, para poder dar vuelta a la función, en el sentido en vez de saltar, caerse, bueno, la función que corresponde a partir de la escalón es tomar 1 menos la función escalón. Aquí yo he puesto como un comentario, corresponde a un escalón al revés, ¿no? Eso es lo que quise decir con eso. En vez de saltar en la función escalón, uno se cae desde el escalón. Esto también es importante porque si tenemos una función que es una función sobre la cual nosotros necesitamos solamente tener un trozo de curva. Entonces, el ejemplo, vamos a poner aquí. La 1, ya le explicamos, la 2. Entonces, una función, lo voy a anotar primero, dice g de t
G de t igual a 0, f de t y 0. Es 0 si t es menor que a, es f de t si t está entre a y b, y 0 nuevamente si t es mayor que b. Y esta g de t es f de t multiplicada por escalón en a menos escalón en b. La importancia que yo aludía respecto a esta participación del escalón en una expresión como esa es la siguiente. Si uno tiene una función que se puede graficar de esa manera, ¿sí? Y yo no quiero tener que trabajar sobre toda la función, sino que me interesa, por ejemplo, si sé el tiempo, en un periodo de tiempo determinado. O sea, quiero saber lo que pasa, o lo que la función expresa, entre el tiempo A y el tiempo B. Es decir, a mí me interesa que aparezca solamente en mis cálculos o en mis gráficos esa parte de la función. Ya. A ver, vamos a mirar si están bien si A y B menor o igual acá y mayor aquí. Ya está. Esos eran los límites. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Mediante una función, mediante una fórmula. Porque en matemática uno siempre quiere expresar los fenómenos mediante una fórmula para poder después aplicarle cálculos o mediciones. Entonces, ¿por qué esta fórmula, a partir de una fórmula de la f total, que es esa curva negra que está ahí, hace que yo me quede solamente con el pedazo que ahora está destacado en rojo? Porque noten ustedes, si estamos en esta posición para valores menores que A, o sea, vamos a llamarlo esto una posición 1. Entonces, ¿qué pasa en 1 acá? Como estamos en puntos menores que A, esta función es 0 y esa función es 0. Esta es la U sub A. Porque la U sub A y la U sub B solamente cambian de 0 a 1 cuando pasan a través del punto que está puesto aquí como subíndice. La U sub A cambia de 0 a 1 al pasar por A. La U sub B cambia de 0 a 1 al pasar por B. O sea, mientras estén antes, son 0. Entonces, si estamos en un punto como este, estamos antes de la U sub A y estamos antes de la U sub B, 0 a 0. Segundo, acá. ¿Qué pasa si estamos entre A y B? Bueno, si estamos entre A y B, aquí la U sub A es 1, porque ya pasó a la derecha de A. Mientras que la U sub B es 0, porque no ha pasado por B. Siempre el avance es de izquierda a derecha. 3. 3 es esa posición para el tiempo, o para el punto D. Cuando es mayor que B, si estamos acá posicionados en un tiempo mayor que B, bueno, esta función escalón vale 1 porque ya estamos más a la derecha de A. Y también vale 1 para U sub B porque estamos más a la derecha de B, o sea, 1 menos 1. Entonces el primero fue 0 menos 0, aquí menos, se ha ido a 0, ha ido a 1 y ha ido a 0. O sea, precisamente, entonces,
cuando estamos entre A y B, que es el caso 2, la función está multiplicada por un 1, o sea, queda la misma función. Eso se transforma en 1. Y esto entonces permite tomar un trozo de la función. Eso es muy importante. Ese es otro uso de la función escalón. Y ahí aquí viene otro más. Más completo. Se pueden realizar también. Donde lo que hacemos es pegar trozos de funciones. O sea, tomar un trozo de una función, después agregarle el trozo de otra función. A ver, si ustedes miran acá, está puesto, voy a explicar acá mismo. Está puesto acá entonces una función g de t que se define como 0 hasta antes del 1. Entre 1 y 5 se define como el exponencial y después de 5 se define como t cuadrado. O sea, lo que queremos es pegar dos pedazos de funciones. Un pedazo de dt y un pedazo de t cuadrado. Entonces hacemos uso de esta fórmula anterior, que es la que recortaba gráficamente las funciones en trozos. Entonces la primera parte es 0, 0 de ahí. Tal como dice aquí, si yo quiero el trozo entre 0 y 1, entonces tengo que hacer, noten que va como al revés, ¿no? La A está a la derecha de B, pero aquí se coloca salto en A menos salto en B. Entonces aquí sería salto en 0 menos salto en 1. Ya. O al revés, en el sentido que va en el mismo orden. Después para ET, E elevado a T, sería el salto en 1 menos el salto en 5. Y para T cuadrado, bueno, U sub 5 porque esto sigue hasta el infinito. Aquí no tenemos que cortar esto. Esto dice que esta función g de t, cuando t es mayor que 5, es el t cuadrado. Y eso es hasta el infinito, porque es t mayor que 5. Entonces, de esa manera vamos cortando pedacitos de funciones. Ahora, esta es otra que yo coloqué más elementos acá. Una función formada por un trozo t cuadrado entre 0 y 2, un trozo de esta recta 3 más 3 entre 2 y 3, un trozo de la función 0, bueno, una recta, es un trozo del eje X, entre 3 y 4 mayor que 4. Entonces veamos, comenzamos con t cuadrado y colocamos u es 0, u salto en 0, menos salto en 2. Bueno, el salto en 0 es 1. Más, después agregamos 3 más t, el salto en 2 menos el salto en 3. Ahí está. Después agregamos 0, el salto en 3 menos salto en 4. Eso va a ser 0, evidentemente. Pero lo coloqué para efectos de la explicación. Y después aparece entonces 4, el salto en 4, y también la función va a tener valor 4, pura coincidencia, ¿no? Para que quede bien pegado en el dibujo, ¿no? Y por u sub 4 de t. Ahí uno no le pone más elemento aquí. En todo le colocamos el salto en primero menos el salto en último, porque aquí habría que colocar el salto en infinito, ¿no? Eso es 0. Entonces, recuerden, estas funciones son muy importantes, tanto en el sentido físico, porque significan un cambio brusco de estado, de pasar de 0 a pasar a 1. Bueno, si esto lo definimos como otra cosa, 5, bueno, sería un salto 5, de altura 5. Pero se conviene en que la función escalón canónica, digamos, tenga un salto en 1. Con eso basta para
para aplicarlo acá. Muy importante entonces. Este ejemplo 2, que sirve para resolver todos los ejemplos a continuación, que nos indica cómo bajo una sola fórmula, yo puedo expresar el hecho que quiero cortar mi función f en dos pedazos. Antes de a, que sea 0, entonces, y luego con un b, que está a la derecha de a, vuelve a ser 0. Y nos quedemos con el trozo de curva simple entre a y b. Bien. Ahora. Claro, como vamos a tener que usar la transformada de Laplace en la función escalón, porque estamos trabajando con transformada de Laplace, es interesante conocer de partida cómo determinar la transformada de Laplace de la función escalón. Hay que recurrir a la definición. La definición de transformada dice es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st, es el factor que siempre va en la definición, y la función sobre la cual necesitamos calcularle su transformada de Laplace. En este caso, la función escalón o salto en C. Ahí está. Ahora, como esta función salta en C, esta integral lo único que interesa es calcularla entre C e infinito, porque antes de C, eso es 0. Toda la integral se hace 0, entonces aparte de la integral se hace 0. Entonces esto es equivalente a calcular la integral entre C e infinito. Y esa integral, bueno, si uno la busca en una tabla, es e elevado a menos st partido por menos s, se evalúa entre c e infinito. Aquí yo debí haberle colocado, es una c ahí, ¿no? Esa s chiquitita tiene que ser una c, porque el reemplazo de infinito en ese límite, el límite cuando la variable tiene infinito, es 0. Se puede hacer por L'Hopital. Y queda solamente el reemplazo de C. Entonces, como el reemplazo de C es el reemplazo inferior, es menos el reemplazo inferior, elimina este menos de la expresión y queda E elevado a C por T partido por S. Lo voy a reparar, de todas maneras aquí lo puse bien. El resultado es E elevado a menos CS partido por S. Muy bien, muy bien. Ahora, hay otra fórmula que también forma parte de estas fórmulas de traslación, ¿no? Y que envuelve la función escalón. Y es así. Este es el segundo punto. Nos damos una f de t positivo, y la transformada de la función es la f mayúscula. La transformada de f minúscula de t. Recuerden que esto es genérico, se anota f mayúscula de s. Ya. Si en los textos no usan estas notaciones, porque a veces ellos prefieren colocar aquí x de t, y aquí le colocan una i mayúscula. Bueno, perdón, colocan i de t, como siempre nosotros también en cálculo usamos i de x. Entonces en aquellos libros usan i de t o i de x, y acá tendrá que ser entonces i mayúscula. Pero yo prefiero estas notaciones, es bastante usada y más propia para el tema de las transformadas de Laplace, o en este ámbito. Y entonces, si tenemos una función g de t, para esta función se va a encontrar una transformación de Laplace bastante interesante. Entonces es una función que está corrida
está corrida a la derecha respecto al original f de t, cuando el t es mayor que c, y antes es 0. Entonces, g de t se expresa de esta manera, siguiendo las reglas de cómo funciona el escalón, ¿no? Noten ustedes que si c es menor que t, a ver, veamos primero este caso más sencillo. Si t está entre 0 y c, el escalón es 0. El escalón es 0. Y queda todo igual a 0. Ahí está. Y si ahora estamos en el caso t mayor que c, a la derecha de c, el escalón es 1. Y 1 por f, calculado en t menos c, es lo que tenemos allí. O sea, eso de acá, que es una función en dos partes, queda como una sola fórmula acá, como un producto de funciones. Y eso es interesante al momento de trabajar con las funciones, digamos, que no las tengamos separadas en dos partes, porque si no hay que hacer los análisis para cada parte y después qué pasa por ahí entre medio, digamos, cuando la función cambia. Mientras aquí de una vez nos da una sola fórmula para la función y trabajamos solamente con ella un tiempo, una vez. Ya, ¿cuál será la transformada de esta función g de t? Que es la transformada de u c de t f de t menos c. Ahí la tenemos. También, como entre 0 y c la función es 0, bueno, la integral comienza a calcularse a partir de c. Antes es 0, porque esa expresión es 0. Así entonces. Ahora se hace un cambio de variable y por t menos c, ese cambio de variable hace que cuando t vale c y vale 0, la integral parte en 0, y elevado a s menos t, bueno, al despejar t de aquí es i más c, entonces queda menos s en vez de t, i más c. T menos c es i, obtenemos f de i. Y el de t, bueno, de i, como c es constante, i es igual a t en el fondo para efecto de las derivadas, ¿no? O si uno hace de i de t, 1 menos 0. De i de t es 1, quiere decir que de t es de i. Por eso que aquí queda de i. Bueno, y esta es la expresión de la transformada de Laplace, de f, en i de la función. Que entonces se puede anotar como f mayúscula respecto de esta f minúscula de acá. Recuerden que aquí las variables son mudas, ¿no? En la definición aquí era un t y un t. Bueno, si z, z, z o lo que sea, esa es la indicación de la variable, ¿no? Entonces, por eso que vuelve a colocarse aquí f de s. Y este elevado a menos cs, bueno, está puesto acá. Venía fuera del integral. En consecuencia, la transformada de g de t, que es la transformada de esta expresión, que es lo que es g de t, lo tenemos acá arriba, es igual a e elevado a menos cs por f de s. Entonces, eso es lo interesante, que cuando tengamos una función corrida y le conozcamos su transformada, uno si la premultiplica, si la tiene premultiplicada por esta función escalón, entonces la recupera como una transformada, multiplicando por e elevado a menos cs. Ahora, aquí hay un ejemplo, es bastante largo, voy a tomar uno más corto primero, para ejemplificar, ¿no? Voy a buscar dejamos de compartir y pasamos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, entonces en que vamos a resolver una ecuación diferencial, cuyo segundo miembro es una función que está definida en partes. Entonces, lo primero que hay que hacer es
transformar esta función que está definida en partes en una sola fórmula, y para eso usamos la función escalón. Entonces, tenemos que esta g de t es igual a u sub 1 de t menos u sub 3 de t. Veamos si eso funciona bien. Tenemos donde se producen los saltos en 1 y en 3. Si estuviéramos acá, ese es el eje de t, ¿no? Si consideramos un t menor que 1, entonces esta no ha saltado ni tampoco, la diferencia es 0. Aquí estamos bien entonces. Luego, para 1 y 3, para un t que está ubicado entre 1 y 3, saltó en 1 pero no ha saltado en 3. Es decir, esta es 1 pero este es 0. Este 1 es 0. 1 menos 0, 1. Está bien. ¿Ya? Y para mayor que 3, esta es... No, aquí tengo que colocar, porque para mayores que 3, esta es 1, porque ya saltó, porque esta saltó en 1, y mayor que 3, esta saltó también, porque pasó más allá de 3. Entonces, para que sea 2, tiene que ser más ahí. Y sí quedamos bien. Izquierda de 1, no ha saltado, 0 más 0. Entre 1 y 3, saltó esta, no esta, es 1 más 0, 1. Y a las derecha de 3, saltó esta, es 1, saltó esta otra, es 1, 1 más 1, 2. Eso sí. Ya. Entonces, nuestra ecuación es ahora la siguiente. Es y segunda menos i igual a u sub 1 de t más u sub 3 de t. Salto en 1, salto en 3. Y le aplicamos transformada de Laplace. Sería transformada de Laplace de i segunda menos transformada de Laplace de i igual transformada de Laplace de u sub 1 de t más transformada de Laplace u sub 3 de t. Muy bien. La transformada de la derivada era, eso se ve en las fórmulas, era s cuadrado, la transformada de la variable i, menos i0 en s, menos i' en 0. Después viene esa transformada en i que simplemente se repite porque no hay nada más que hacer con ella en este momento. Y ahora viene la transformada de U1 y U3. Y esa la tenemos en nuestro formulario, que recién explicamos cómo se obtenía. Y esta es e elevado a menos s, porque es un s, partido por s. Mientras que este de aquí, tiene como valor e elevado a menos 3s partido por s. En general la fórmula que habíamos explicado era u sub c, entonces aquí aparece cs. Si es 1, un s. Si es 3, 3s, con un signo menos.
Muy bien. Bueno, aquí también nos dan unas condiciones iniciales bien sencillas para que la complicación no sea el álgebra. Esto es 0 y eso también es 0. Vamos a seguir acá arriba para tener entonces el desarrollo que viene es transformada en i, factor de s cuadrado en el primer sumando, y aquí en el cuarto sumando hay un menos 1. Esto es e elevado a menos s partido por s más e elevado a menos 3s partido por s. Ahí estamos. Ya. Pasamos dividiendo este factor, con lo cual ya tenemos despejado el LDI y teóricamente estamos listos para aplicarle transformada inversa. Probablemente hay que trabajar un poquito acá. E elevado a menos s partido por s cuadrado a menos 1 más e elevado a menos 3s sobre s cuadrado a menos 1. Allí vamos. Estos desarrollos son un poco largos, ¿no? Pero no son tan complejos de todas maneras. Ya está. Entonces, como sucede en estos casos, uno no tiene fórmulas para encontrar la transformada inversa de expresiones como esta, ¿no? Las tiene que desarrollar mediante fracciones parciales. Entonces, tomamos el desarrollo de fracciones parciales de s partido por s cuadrado más 1. Acá. Y ese desarrollo en fracciones parciales lo ven también en el computador, Symbolab o una calculadora. Permite obtener fracciones parciales. O sea, las fracciones parciales que requerimos en este problema es la correspondiente a esa. 1 partido por s cuadrado menos 1. Ya, y eso es medio s más 1 más un medio s menos 1 menos un medio s. Ya. Que puestas acá, bueno, cada uno va a tener que ser multiplicado por lo que corresponde. La primera por e elevado a menos s, después, a continuación, multiplicada por e elevado a menos 3s. Esto es lo que da para L de I este desarrollo. El 1 medio lo vamos a colocar aquí afuera. Esto está multiplicado por e elevado a menos s, 1 partido por s más 1. Pues viene 1 medio e elevado a menos s partido por s menos 1. Y menos 1 medio e elevado a menos s por 1 partido por s. Bien, y algo similar en el caso del segundo sumando acá, tendría que ser entonces aquí más, voy a seguir acá, 1 medio, ahora es e elevado a menos 3s, 1 partido por s más 1, más 1 medio, e elevado a menos 3s, 1 partido por s menos 1, menos 1 medio, e elevado a menos 3s, 1 partido por s menos 1. Ups, la última s no. Ah, sí. S más 1, S menos 1S, S más 1, S menos 1S,
E elevado a menos 3, menos 3, menos 3, menos 1, menos 1, menos 1, un medio, más, menos, más, menos. Ahí. Ya. Entonces, ahora podemos aplicarle la transformada inversa. La transformada inversa a cada uno de los sumandos. Entonces, lo que hemos visto, según las fórmulas, esto nos lleva a tener un medio, la función escalón de u sub 1, de t por e elevado a menos t menos 1. Esa es la función f de t menos c que aparece. El c es 1 acá, en la primera parte. Ya. Acá va a ser más un medio u sub 1 de t por e elevado a menos ya, aquí va a tener que ser menos, porque está cambiado respecto a este es ese menos 1. Voy a colocar la fórmula para que la aplicación quede más completa. A ver. Bien, a ver, voy a colocar la fórmula acá, que recién entregamos en los desarrollos. Entonces las fórmulas que pusimos eran transformada de UCT es igual a E elevado a menos C por S partido por S. Y la otra que era importante, le dije L de UC por F en T menos C. Esta es igual a E elevado a menos CS por la función que está corrida. La función F está corrida en T menos C. ¿Ya está? Muy bien, muy bien. Y también necesitamos esta función de acá. La vamos a colocar con T F en la exponencial y la otra que es la función 1 partido por S. A ver, la transformada, aquí la colocamos, de elevado a n es igual a n factorial S elevado a n más 1. Y pues con esas ya tenemos suficiente. Elevado a t. Y también necesito probablemente esta, la e elevado a t, que es igual a 1 partido por S menos A. Ahí tenemos entonces todas las fórmulas
Ya. Entonces, para devolvernos, recuerden cuando uno aplica la transformada inversa, tiene que leer esta fórmula de derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Entonces, la que aquí tenemos es esta de acá. Esta de acá. Donde la función es 1 partido por s más 1. Eso es lo que tenemos acá. Porque esta es la exponencial que aparece aquí. Y esa es la que provee cuando tenemos menos un s, que es el caso, entonces aparece u sub 1. Aquí tendría que aparecer u sub 1, aquí u sub 1. Mientras que acá tendría que aparecer u sub 3. 3s u sub 3. Y la función es relativa a esta. Luego esa es exponencial. Quizás esa no la voy a necesitar. Parece que, porque todas están en términos exponenciales, dejo solamente esta para no confundir la explicación. Ya. Entonces, las que aparecen al lado derecho, las que son transformadas, aquí como función son de este tipo de acá, s más 1, s menos 1 y s. Ya. Vamos viendo entonces. Para este primer caso, este es el que provee el u sub 1, es exponencial. Y esto tiene que ser un exponencial porque estamos usando esta función al revés. Con a igual a 1. Negativo. Aquí está. Pero hay que correrla en t menos lo que es c, pero el c era 1, entonces la corremos en t menos 1. Para la segunda, entonces vamos a tener nuevamente e elevado a menos s, ese es el u sub 1 acá, y vamos a tener s menos 1, entonces este va a ser positivo, va a ser un 1, pero va a estar corrido en t menos 1. O sea, este es t menos 1. El tercero se supone que es más simple, porque este provee el salto en 1 también. El salto es e elevado a menos cs, c es 1, el salto es 1, y la función es 1 partido por s, que es la imagen, bueno, 1 partido por s se usa cuando a es 0, o sea, es la transformada del 1. Entonces queda de esa manera solamente. Claro, hay que ponerle aquí. Por un 1 si queremos recordarlo después. A ver, para esta otra va a servir para nuevamente dar la explicación. Tenemos que colocar la transformada inversa de e elevado a menos s por 1 partido por s más 1. Acá. Ahora el c es 3. Luego se trata del salto en 3. Y acá está s más 1, o sea que este es menos. Este es menos acá, o sea, es un e elevado a menos. E elevado a menos. ¿Ya? Y el desplazamiento es con c. Y c es 3, o sea, es t menos 3. A ver, veamos el otro. Un medio. Entonces acá tenemos, estamos en esta posición, ¿no? También el u
es salto en 3, bien indicado por ese coeficiente. Y acá tenemos ese menos 1. Bueno, pero cuando tengamos ese menos 1 es e elevado a t. Pero este está corrido en c, que es 3. Menos 3 entonces. Y finalmente, este último término, donde este exponencial, e elevado a menos 3, produce este salto en 3, ¿ya? Y 1 partido por s con a0 es la transformada del 1. Bueno, el 1 no queda corrido porque el 1 es constante. Y ese sería el resultado del ejercicio. Ese es el resultado de nuestro ejercicio. Y entonces, esto es lo que corresponde. Si le muestro de nuevo, compartir pantalla. A ver si se me fue la. El apunte lo tenía para mostrarlo. Era este. Entonces, si compartimos. Ya. Hemos cubierto, si ustedes se fijan, todo el apunte. Aquí es el uso del escalón en la forma de Laplace. Aquí hay otro ejemplo que lo pueden mirar, está con detalles, hecho acá en el apunte. Es un poquitito más complejo el que hicimos en la pizarra, pero también hay que hacer un ejemplo complejo para ver cuál es la potencialidad de la herramienta que uno está usando. Eso es entonces. Ahora, yo les he dicho la semana pasada que nuestra prueba, tercera y última, vamos a tener finalmente 3 pruebas en la asignatura, se va a rendir en el diciembre 15, martes 15 de diciembre, y va a tomar entonces como temas a evaluar todo lo de transformar de Laplace, y lo que viene después, que vamos a ver el próximo lunes, sistema de ecuaciones mediante un sistema directo, y también aplicándole transformar de Laplace sobre todo aquellos sistemas en que provienen de alguna aplicación. Por ejemplo, sistema de resorte, sistema de contaminación en estanques, ese tipo de problemas. Eso cubre lo que teníamos programado para hoy. Y más ejercicio, pero considerando que nadie llegó a la clase, lo dejamos hasta acá.